Hola a todos. Hoy trabajaremos con las últimas aplicaciones de cálculo integral que van a venir en el examen de ingreso a nivel superior, que van a ser sólidos de revolución, cascarones cilíndricos, que es la parte de cálculo de volúmenes, y longitud de arco. Vamos a ver estos tres temas, vamos a desarrollarlos de la manera más sencilla y vamos a dar algunos tips, algunos consejos de cómo pueden venir en el examen, ¿de acuerdo? Empecemos con sólidos de revolución. La idea es que nosotros tenemos una función f de x, ¿de acuerdo? De la cual conocemos su curva perfectamente. Y lo que vamos a hacer es esta área que forma, vamos a hacerla girar rápidamente como si estuviera en un torno. Y al hacer girar esta como hoja, como pliego, vaya, al hacerlo girar, lo que se nos forma es una figura que si nosotros empezamos a cortar esta figura de manera transversal, empezaríamos a formar rebanadas y esas rebanadas tendrían formas de círculos o muchos cilindros, ¿de acuerdo? Y al ser cilindros, pues lo que nosotros podemos calcular es fácilmente eh, su volumen. Tomando en cuenta que el eje horizontal es el que atraviesa por el centro de todos estos cilindros, pues el radio sería el valor que hay en cualquier coordenada, ¿de acuerdo? De estas rebanadas. En, esa coordenada x, y al ser evaluada en la función, que es lo que nos haría como que la altura de los rectángulos cuando calculábamos áreas, aquí se vuelven los radios de los cilindros que se van a formar. Luego entonces el área de la base sería pi por radio al cuadrado, por la altura, que la altura viene dada por el diferencial de área, o el diferencial de x, que es lo correcto, de, de cada uno de estos cilindros. Recuerden que al final del día esto se reduce a secar como que rebanadas muy, muy pequeñas. ¿De acuerdo? Entonces, la altura va a ser el diferencial, el radio va a ser la función evaluada en un xy correspondiente al intervalo, elevado al cuadrado por pi, nos daría el volumen de estos cilindros. Si nosotros sumamos todos los volúmenes de todos los cilindros, obtendríamos el volumen generado por un sólido de revolución, es decir, un sólido que se obtiene al hacer girar esto sobre el eje X. Es más o menos como si ustedes tuvieran una pieza en una rebanadora, ¿de acuerdo? Una pieza cilíndrica en una rebanadora y después sumaran todas las rebanadas. Es así como obtendrían el volumen. Luego entonces, si nosotros vamos a sumar todas esas rebanadas, lo que estamos tratando de sacar es una integral, ¿de acuerdo? La integral o la suma de todos estos volúmenes, pues es una integral, que sería la integral de a b de pi por f de x elevado al cuadrado diferencial de x. Entonces, lo único que tenemos que hacer para conocer el volumen de este sólido de revolución, pues es simplemente tomar la función, elevarla al cuadrado, multiplicarlo por pi e integrar de a b. Esto es en el caso de que andemos buscando un sólido que se obtiene de girar sobre el eje X. Si giramos sobre el eje Y, a esa expresión o a esa forma se le llama o se obtiene de formar cascarones cilíndricos. La idea es que esto forma un cilindro, ¿de acuerdo? Si lo giramos sobre el eje X, perdón, sobre el eje Y, esto forma un pequeño cilindro cuyo grosor está definido por el diferencial de X y cuyo radio es el valor de X del origen hasta el punto donde se toma y el valor del segundo radio pues es el otro extremo del diferencial. La construcción de estos cilindros, si nosotros la consideramos, ¿de acuerdo? Nos daría como resultado
la integral de 2pi por x f de x de a a b. Podemos sacar el 2pi de la integral, pero esta es básicamente la idea. Y esta expresión tiene que ver con que se da a partir del grosor, ¿de acuerdo?, de cada uno de estos cascarones. Si nosotros sumamos el otro cilindro que se acopla al primero y después el siguiente cilindro que se va acoplando, pues lo que estaríamos haciendo sería ir obteniendo el volumen a través de todos y cada uno de los cilindros, ¿de acuerdo? Que, que conforman toda la expresión de la función. Por eso es que esta forma de cálculo se le llama a través de cascarones cilíndricos, ¿de acuerdo? Una de las diferencias que se pueden observar es que no es lo mismo girar hacia el eje X que hacia el eje Y. Por ejemplo, ¿qué será? Un triángulo, ¿sale? Si lo giramos en el eje X, nos daría un cono. Pero si a este triángulo lo giramos sobre el eje Y, lo que nos daría sería como un cenicero, un recipiente que por fuera se vería perfectamente redondo y por dentro tendría un pequeño hueco, ¿de acuerdo? ¿Sale? Si esto fuera en este sentido, un poquito más aplanado, pues se vería como un cuenco en esta cosa. Entonces hay que tener cuidado en el sentido en el que lo estamos girando para poder elegir la fórmula adecuada, ¿de acuerdo? Ya que estas cambian. En cascarones cilíndricos es x f de x, lo que va dentro de la integral, fuera va un 2pi, y en sólidos de revolución es cf de x al cuadrado. Entonces hay que tener mucho cuidado en el sentido en el que lo estamos girando. Por último, está la longitud de arco. Las integrales nos permiten conocer cuál es el valor del área bajo la curva, pero también nos permiten conocer cuánto mide la longitud de la cuerda, ¿sale? Formada por la función f de x. Lo más sencillo sería decir que pues es b menos a, ¿de acuerdo? Pero eso solamente si es una cuerda paralela al eje x o al eje horizontal y que vaya del punto A al punto B, pero en general las funciones no tienden a ser completamente paralelas al eje X, sino que hacen curvas dentro de ella y esas curvas hacen que la longitud aumente. La fórmula para calcular esta longitud es la integral de a a b de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función, y esto es muy importante porque es algo que se olvida, más la derivada de la función elevada al cuadrado. Entonces es muy importante calcular la derivada cuando vamos a calcular longitud de arco. Bien, a partir de esto vamos a hacer algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Empecemos calculando este ejercicio. El ejercicio diría algo así como calcule el sólido de revolución de la función f de x expresada como 1 menos x cuadrada en el intervalo 0, 1. Nos remitimos a la fórmula de sólidos de revolución, entonces hay que agarrar la función, elevarla al cuadrado, multiplicarla por pi y definir nuestros límites de integración. En este caso, nuestros límites de integración están dados por el intervalo 0, 1, por eso es que aquí va un 0, aquí va un 1, aquí está el pi, ¿de acuerdo? Y está esta expresión que es la función elevada al cuadrado. Podemos sacar sin ningún problema a pi de la integral porque es una constante. Y 1 menos x cuadrada lo puedo desarrollar la expresión dado que es un binomio al cuadrado. ¿De acuerdo? Y un binomio al cuadrado pues nos da el cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo, ya sin el signo, por cierto, porque ese ya lo colocamos en la parte de afuera, más el cuadrado del segundo término. Es por esto que aquí nos aparece 1 menos 2x cuadrada más x cuarta. Y a partir de aquí nosotros comenzamos con la parte de integración.
Este 1 está solo, le aparece x, este es x cuadrada, más 1 sería x al cubo sobre 3, y esto es x cuarta más 1 es x quinta sobre 5. Con lo cual nos queda esta expresión, x menos 2x al cubo sobre 3 más x quinta sobre 5, evaluado de 0 a 1. Primero sustituimos los unos, ¿de acuerdo? Después sustituimos los ceros. En 1 nos da 1 menos 2 tercios más 1 quinto. Y en los ceros, pues se cancelan toda esa parte. Sumando esta expresión, nos daría, transformando el 1 en quinceavos, nos daría 15 quinceavos. Luego sería 2 por 5, 10, que esto es la parte que corresponde al 2 tercios. Y después sería 3 por 1, 3, que se correspondería al 1 quinto. Hacemos la suma, nos da 8 quinceavos. Y aquí es importante entender que estamos hablando de un volumen, ¿de acuerdo? Entonces es importante colocar que las unidades están al cubo. Si las unidades nos las dan en metros, serán metros cúbicos, centímetros, pies cúbicos, etc. Y si no nos dan unidades, es importante que nosotros coloquemos unidades cúbicas. Si en el examen llega a venir un resultado con unidades cúbicas y otro sin unidades, entonces el correcto es el que tiene unidades cúbicas. Y es común que les pongan trampas más o menos de ese estilo, donde una parte sí tiene unidades y la otra no. Otro ejemplo de sólidos de revolución es, nos dan la función f de x igual a la raíz de 1 menos x en el intervalo 0,5. Nos van a pedir algo así, como calcule el volumen del sólido de revolución de la función raíz de x menos 1 en el intervalo 0 a 5. En este caso aparece una raíz cuadrada. Integrar una raíz cuadrada a veces nos da un poco de miedo porque se ve complicado en general las raíces cuadradas. Sin embargo, en sólidos de revolución es muy útil que vengan raíces cuadradas, porque las raíces se eliminan con los cuadrados y se simplifican demasiado las integrales, ¿de acuerdo? Esta integral que contenía una raíz que se veía complicada de origen se cancela con el cuadrado y simplemente nos queda el argumento de lo que trae la raíz, que en este caso es x menos 1, y esa integral en general es muy sencilla, dado que la integral de x es x cuadrado sobre 2 y la integral de 1 es simplemente x. Al evaluar en 5 nos da 5x cuadrado sobre 2 menos 5, menos, al evaluar en 0, toda esta parte se va a cancelar. Nos va a quedar simplemente pi por 5x cuadrado sobre 2 menos 5. Y eso hay que restarlo. Esto es 25 medios menos 5. El 5 transformándolo en medios serían 10 medios. Sería 25 menos 10, serían 15 medios de pi unidades cúbicas. Entonces este ejercicio que se veía laborioso, pues en realidad se transforma en algo sencillo porque en sólidos de revolución los cuadrados se eliminan con las raíces. ¿De acuerdo? En cascarones cilíndricos es casi lo mismo. Calculen el sólido que se obtiene al girar la función esta en este intervalo alrededor del eje Y. Y si nos dicen alrededor del eje Y son cascarones cilíndricos, o si nos dicen textualmente cascarones cilíndricos, pues es lo que tenemos que utilizar. La fórmula entonces de este volumen es 2pi integral de 0 a 2, porque eso nos lo define el intervalo, de x por la función por el diferencial de x. La función es 2x, entonces hacemos el producto. Aquí no tenemos problemas con cuadrados, sino que es simplemente x por la función. Entonces, en algunos casos incluso nos lo va a hacer mucho más sencilla. Aquí vamos a hacer la multiplicación. Nos da 2x cuadrada más 1 por x es x. La integral nos quedaría, esto es x cuadrada, entonces nos va a quedar x al cubo sobre 3. Esto es x, nos va a quedar x cuadrada sobre 2. Luego entonces, el resultado es 2pi por 2x al cubo sobre 3 más x cuadrado sobre 2, evaluado de 0 a 2. Y al hacer las operaciones, hay que sustituir el 2. Esto nos da 2 al cubo sobre 3. Y aquí nos da 2 al cuadrado sobre 2. Si se dan cuenta, no está la evaluación en 0 en esta ocasión, porque al evaluar en 0, esto se va a cancelar. Entonces, simplemente no la escribí. Si gustan escribirla adelante, recuerden que no nos revisan el procedimiento en el examen, solamente la opción correcta. Seguimos teniendo el 2pi en la parte de afuera.
2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, eso nos da 16 tercios. Esto es 2 por 2, 4, entre 2 nos da 2. Este 2 transformándolo en tercios nos daría 6 tercios, entonces sería 16 menos 6 tercios, sería 16 menos 6, nos da 10 tercios. Y 2 por 10 sería 20 tercios de pi. Y aquí, si se dan cuenta, he cometido el error de no colocar unidades cúbicas, ¿de acuerdo? Tengan cuidado con ese pequeño detalle. En el examen, si no vienen marcadas unidades, no hay ningún problema, pero siempre estén conscientes de que al estar calculando volumen, sus unidades son cúbicas, ¿de acuerdo? También tomen en cuenta que probablemente al estar ya inscritos en Politécnico, van a llevar esta materia y algunos profesores sí se fijan en ese tipo de detalles. Por último, hagamos un ejemplo de longitud de arco, o hagamos ejemplos de longitud de arco. En este caso tenemos esta expresión, nos piden calcule la longitud de arco de la función 4 más 4x a la 3 medios en el intervalo 1 a 5. Y la fórmula de longitud de arco es la integral de AB de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función elevada al cuadrado diferencial de x. Luego entonces tenemos que agarrar la función y lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que sacar la derivada. La derivada de 4 se cancela. La derivada de 4 por x al cubo a la 3 medios es 4 por 3 medios de x a la 1 medio. Entonces esto nos va a dar 6. Esto es 4 por 3 son 2. Entre 2 es 6 a la 1 medio. Y al sustituir en la fórmula, lo que vamos a obtener es la integral de 1 a 5, porque ese es el intervalo, de la raíz cuadrada de 1 más 6x a la 1 medio, todo eso elevado al cuadrado. Y esta expresión, el 6x a la 1 medio elevado al cuadrado, pues haría que eleváramos el 6 al cuadrado, cosa que nos da 36. Y x a la 1 medio al cuadrado, pues es como si tuviéramos raíz de x al cuadrado, y esto simplemente nos da x. Luego esto, ya que está expresado, hay que integrarlo de alguna forma. La forma adecuada para integrar esta raíz es a través de un cambio de variable, haciendo todo esto u, es decir, u es igual a 1 más 36x. El diferencial de u es 36 diferencial de x y este 36 pasa dividiendo. Luego entonces, en lugar de poner todo esto, voy a poner u. Y en lugar de poner diferencial de x, voy a poner diferencial de u sobre 36. Quedándonos esta expresión. U a la 1 medio, diferencial de u sobre 36. El 36 pasa dividiendo. Tendríamos u a la 1 medio, diferencial de u. Entonces, n vale 1 medio, más 1 serían 3 medios. Entonces, sería 1 sobre 36, u a la 3 medios, sobre 3 medios. Pero recuerden que si yo voy a colocar 3 medios, el 2 que debería de ir aquí, lo pongo inmediatamente en la parte de arriba. Por ley del sándwich, eso se va a cancelar. ¿De acuerdo? Entonces, continuando con el trabajo, devuelvo el valor de u. U vale 1 más 36x, entonces lo coloco en lugar de u. Y ahora sí puedo evaluar de 1 a 5. Lo que tenemos aquí es la simplificación de esta expresión. Nos queda 2 sobre 108. Y al evaluar en 1 y en 5, lo que obtenemos es 1 más 36 por 5 a la 3 medios, menos 1 más 36 por 1 a la 3 medios. Esto nos da 2 sobre 108, 181 a la 3 medios, menos 37 elevado a la 3 medios. Y aquí lo que tendrían que hacer es la evaluación. Esto no es exacto. Si ustedes tratan de hacerlo a mano, no van a obtener una raíz exacta. Luego, entonces, este es uno de esos cálculos que se tienen que terminar con una calculadora, por lo cual en el examen es muy probable que se encuentre así o que esto esté simplificado como 1 sobre 54, pero es toda la diferencia. Y en este caso estamos calculando una longitud, entonces las unidades son lineales. Entonces aquí deberían de ir metros, yardas, pulgadas, centímetros, kilómetros, etc. Según lo indique el ejercicio o simplemente unidades.
Si un resultado es demasiado complejo como para que lo calculen, probablemente esté expresado lo más sencillo posible, pero sin el cálculo final, ¿de acuerdo? Hagamos otro ejemplo, ¿vale? Digamos que en esta ocasión nos piden calcular la longitud de arco de la función logaritmo del coseno de x en el intervalo 0 a pi tercios. Y nuevamente lo primero que tenemos que hacer es calcular la derivada. Al calcular la derivada, esto nos daría por regla de la cadena, coseno dividiendo, y la derivada del coseno es menos seno. Entonces, esta es la expresión que nos quedaría. Y utilizando una identidad trigonométrica, seno entre coseno es tangente. Entonces, el resultado de la derivada es menos tangente de x. Y lo que hago es sustituirlo en la fórmula. Esto es, la longitud de arco va a ser igual a la integral de 0 a pi tercios, porque este es mi límite de integración, de la raíz cuadrada de 1 más paréntesis menos tangente de x elevado al cuadrado. Como hay un signo de menos, pero al elevarse al cuadrado, esto va a ser menos por menos, se cancela, pues simplemente lo dejo de escribir y obtengo 1 más tangente cuadrado de x. Y es aquí donde viene la importancia de nuestras identidades trigonométricas, porque 1 más tangente cuadrada es secante cuadrada y la raíz con la secante se cancela. La raíz con el cuadrado se cancela, quedándonos únicamente la secante. Y en esta parte es donde nosotros tenemos que recordar cuál es la fórmula de integración de la secante. Y la integral de la secante es logaritmo natural de secante más tangente. Son fórmulas que se deben de aprender, al menos las de todas las funciones trigonométricas. La integral del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Luego entonces, en la integral de la secante es logaritmo natural de secante más tangente, evaluado de 0 a pi tercios. Entonces sería logaritmo natural de secante de pi tercios más la tangente de pi tercios, menos el logaritmo natural de la secante de 0 más la tangente de 0. La secante de pi tercios es equivalente a calcular la secante de 60 grados. Eso les va a dar 2. La tangente de pi tercios o equivalentemente la tangente de 60 grados es raíz de 3, menos el logaritmo natural de la secante de 0, que es 1, y la tangente en 0 vale 0. Luego entonces, del lado derecho tendríamos logaritmo de 1 y el logaritmo natural de 1 vale 0. Y aquí nos daría el logaritmo natural de 2 más raíz de 3 unidades. Luego, es importante que ustedes no solamente traigan al cálculo integral sus conocimientos de cálculo diferencial, sino también sus conocimientos de trigonometría, que se aprendan varias fórmulas que se consideran básicas dentro de la integración. Aquí ocupamos la integral de la secante de x. Es una fórmula un poquito extensa, es logaritmo natural de la secante más la tangente, pero es importante aprendérsela. Y a otra cosa que deben de aprenderse también de memoria o ver la forma de obtener estos valores es cómo calcular secantes y tangentes de valores definidos. Deben de conocer los valores de las funciones trigonométricas en 0, en pi sextos, pi cuartos, pi tercios y pi medios al menos, que son valores básicos que deben de conocer de sus funciones trigonométricas para que puedan atacar rápidamente este problema. Y entre más complejo parezca un problema que tenga que ver con trigonometría, significa que es más probable que nos encontremos con que debemos de usar alguna identidad trigonométrica. Entonces tengan mucho cuidado con esa parte. Por mi parte es todo con respecto a aplicaciones de la integral. En esta ocasión revisamos volúmenes y longitud de arco. Les encargo que estudien mucho, revisen las fórmulas, traten de hacer algunos ejercicios y si tienen dudas, saben que estoy a la vuelta de un correo. Por el momento es todo. Nos vemos pronto. Cuídense mucho y estudien. Hasta luego.